Bueno, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. Estamos el día de hoy trabajando lo que es la semana número 13. Vamos a estar viendo el tema relacionado a las ciencias auxiliares. Mi nombre es Patricia Caño y es un gusto poderles estar acompañando. Por lo que damos inicio con nuestro presente objetivo. Objetivo del día de hoy, que el participante conozca las ciencias auxiliares de la psicología en el estudio del derecho. Como ustedes recordarán, hemos hablado en algún momento de cómo la psicología necesita otra ciencia auxiliar o en este caso psicología y medicina. Por ejemplo, el derecho en algún momento pues llega también a necesitar o auxiliarse de la psicología, como también de la sociología. Entonces vamos a ir conociendo algunas otras ciencias más que tienen relación en cuanto a lo que es la psicología y la psiquiatría. En este caso, pues nuestro curso viene a ser psicología y psiquiatría aplicada. Vamos a iniciar con un poquito de historia. Como bien sabemos, en los años 70 hubo un hecho histórico que marcó en forma definitiva pues, cierto planteamiento serio de la intervención psicológica en el derecho, como viene a ser el caso de Henkes, en donde en esta parte, pues en Estados Unidos, surge un caso especial en cuanto a que se hace ver o se denota pues un principio en donde surge o se rechazó un, un informe pericial que es en este caso de esquizofrenia sobre el imputado causándole en un principio pues cierta condena. En este caso, podríamos nosotros estar viendo ciertos procesos que tienen mayor intervención en cuanto a lo legal como a lo informe psicológico. Por ejemplo, retomando el caso y viendo cómo surge cierto informe en cuanto a ciertos aspectos, podemos retomar que existe o lo que en este caso, como nos cuenta, surge lo que fue cierta protesta por APA. Entonces, vamos a ver que al punto que se tuvo que aceptar la pericia como prueba, ¿qué significa? Provocando el cambio del fallo judicial y marcando así el comienzo de la aceptación formal de una pericia psicológica como un medio probatorio de forma contundente. Bueno, con este ejemplo, lo que nosotros tenemos que tener claro en todo momento es tornan a darnos un poquito de historia para conocer y ver más allá de cómo es que dentro del derecho se necesita auxiliarse de la psicología o viceversa. La idea principal es que cuando nosotros vemos y hablamos de las ciencias auxiliares en cuanto a lo que viene a ser la psicología con la psiquiatría, pues nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante la relación que tiene la sociología con el derecho, como el ser humano, o en este caso, pues los abogados, los profesionales necesitan conocer un poco más allá del comportamiento del ser humano dentro de una sociedad, como también la relación que va a llevar la criminología con el derecho, en este caso criminología del derecho con la psicología, evaluar algunos patrones, algunos rasgos, identificar algún tipo de trastorno, de personalidad, entre otro tipo de cosas. Y también la filosofía del derecho, qué relación tiene o llega a mantener en este lo que viene a ser pues la psicología y la psiquiatría
aplicada. Y así vamos a ir conociendo un poquito más allá. Sin embargo, antes de poder entrar a esta parte de la sociología en el derecho, es bueno replantearnos un par de preguntas para conocer un poquito más allá o poder profundizar en cuanto a este tema. Por ejemplo, podríamos nosotros preguntarnos en algún momento cómo influye la psicología en el derecho, o sea, cuál es el grado, cuál es la magnitud de la influencia que esta ciencia pueda llegar a mantener y los aportes positivos o negativos que puedan darse en el camino y que ambas pueden complementar y ser un buen trabajo o ser un buen equipo como ciencias. También nos podríamos preguntar en este caso, ¿qué hace la psicología jurídica? O sea, ¿cuál es su componente? Bueno, retomé la pregunta en cuanto a cómo influye la psicología en el derecho, podremos nosotros ver y conocer un poquito más allá que en este caso, pues la psicología actuaría como un auxiliar del derecho en cuanto a cierta información, ciertos fines, estrategias que le permitirán poder interpretar ciertos hechos relativos en cuanto al proceso de cierto individuo, como también dando respuesta a nuestra segunda pregunta en qué hace la psicología jurídica, porque antes de poder iniciar la sociología, podemos ver y conocer que es una rama que está específicamente especializada o es de una especialidad en cuanto a lo que viene a ser la psicología y sobre todo que viene a aplicar pues esos conocimientos y esas técnicas básicas de estudio de la conducta humana. Entonces, preguntas que podemos ya tener como una introducción en cuanto a este proceso y en cuanto a estas actividades. Iniciamos con la sociología en el derecho y nosotros podemos ver según la definición, que es la ciencia que se encarga del análisis y estudio científico de la estructuración y funcionamiento de las sociedades humanas. Vamos a utilizar nuestro puntero, por ejemplo, acá podemos, la sociología nos dice claro, análisis y estudio científico de la estructuración y el funcionamiento de las sociedades humanas y de todos aquellos fenómenos colectivos. Dentro de la sociología sabemos que existen grupos y subgrupos. En este caso estamos viendo la sociología profundizando en el derecho. Es sumamente importante conocer la estructuración tanto de los grupos o subgrupos religiosos como también conocer el factor económico, cultural, o sea, las culturas en estos procesos, las culturas pertinentes que se puedan dar, los aspectos políticos, normas, reglas, valores que existen dentro de una sociedad o principios que se puedan dar. O cuando no se tienen pues estas normativas o no se han llevado a cabo de la manera negativa en que viene a repercutir. También podemos ir conociendo, en este caso, que son producidos por la actividad social de las mismas, que significa que dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran. Entonces, con esto nosotros podemos ir conociendo un poquito más allá en cuanto a la sociología y saber que la sociología en el derecho también se le conoce como sociología jurídica. En este caso, la sociología jurídica pues viene a ser una rama que estudia el origen. La sociología jurídica o sociología en el derecho conocemos que es una rama que estudia, primero que nada, estudia el origen, estudia la diferenciación, la aplicación, las transformaciones de ciertos procesos, problemas que se dan. Tiene también la eficacia que tiene gran relación en cuanto a lo que podemos decir dentro del derecho y cómo este tipo de derechos también son repercutidos dentro de una sociedad. Entonces, la sociología en el derecho prácticamente viene a estudiar pues esta parte sociológica del derecho. El abogado, el
la parte jurídica pues debe de conocer, debe de comprender de mejor forma el derecho dentro de este contexto. Algo muy importante, lejos de conocer el comportamiento, los grupos sociales que existen, la incidencia de la sociología, como también el derecho, no solo es de conocer las normas, los códigos, artículos y ese será así un poquito más allá con la ley, sino que hay que conocer también los efectos, por ejemplo, en cuanto a una sanción. Por ejemplo, si se diera el caso por una parte del cese de pensión alimenticia o alimentaria, como queramos verle, podría decir, bueno, no transmite o no está dando la pensión alimenticia, entonces, bueno, debe de ir a prisión. Entonces, lejos de, o sea, al tener ese tipo de acciones, ¿cuál podría ser esta parte negativa o esta repercusión? Entonces, no podemos tomar a una persona, llevarla a prisión y ¿qué va a pasar entonces con esta parte de la pensión alimenticia? ¿Quién estará generando esta pensión que le permitirá poder sufragar pues gastos de alimentación y educación a la mujer o para en este caso, pues de beneficio hacia los niños? Entonces creo que es aquí en donde surge ya otro tipo de mediaciones, el impacto que pueda generar. Entonces no es nada más de tener una ley, una normativa y aplicarla, sino que también conocer los efectos que se puedan llegar a tener dentro de una sociedad. Por ejemplo, en la sociología, en el derecho, no basta nada más el poder resolver la norma jurídica, aplicar la ley, dar una señal, sino que el especialista, el profesional, debe de conocer, por ejemplo, en este caso, los poderes del Estado, cuáles son los poderes del Estado, en qué consisten, debe de conocer el proceso de toda una administración pública. También debe de conocer el funcionamiento institucional, cómo es que funciona tanto en el ámbito público como privado, conocer los comportamientos sociales que en este caso pues van a permitir o permitirá incidir en la creación, aplicación y repercusión en algún momento o finalización en cuanto a cierto caso. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la sociología le permite al derecho poder ampliar más esta información y conocer sobre todo el ámbito en cuanto a lo social, como también dentro de lo jurídico. ¿De qué manera se puede ver también? ¿De qué manera afecta una sentencia dentro de una sociedad? ¿Qué impacto? Por ejemplo, hace años en Guatemala pues se venía aplicando un poquito, bueno, fue un par de casos, un caso si no estoy mal, yo aún era un poquito más pequeña, en donde se aplicó un caso de muerte a través de la inyección letal. Eso yo que era niña recuerdo el impacto y el escuchar, por ejemplo, buenos comentarios o malos comentarios, porque como bien sabemos, en algún momento en la sociología del derecho, y es acá una parte en donde se da esta parte de un acatamiento por parte de la sociedad, puede que la sociedad en algún momento pues acepte este tipo de leyes, este tipo de normativas y otros no. Por ejemplo, podríamos estar hablando en cuanto a lo que viene a ser el aborto. Algunas personas, por ejemplo, en países ya desarrollados, podemos ver de la aplicación o la libertad que se tiene en cuanto a la práctica de abortos. O sea, ya no es un proceso ilegal, sino que ya son personas, en algún momento pueden decir de mentalidad abierta, en otros casos pueden decir no. Bueno, la idea es que no todos van a acatar en la parte de la sociedad, pues este tipo de situaciones, ver el aborto como una práctica normal, conocer la eutanasia, porque también es parte o un matrimonio en cuanto a este caso de personas con el mismo sexo. En Estados Unidos, en Europa es normal
mientras que acá en nuestro país no es normal. Algunas personas pues tienen molestias, ira, en que, bueno, el matrimonio es para personas de diferentes sexos, sexo masculino como femenino, entre otros. Entonces, acá vamos con este aspecto de la sociología. En el derecho, la parte de conocer dentro del derecho y las repercusiones o el impacto que pueda llegar a tener de manera social. Y así es como se da la sociología, que al final viene y ve lo que viene a ser pues este origen de cómo es que surgió esta parte del delito, qué fue lo que inició, qué lo causó y cómo poder aplicar la normativa a una realidad. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos y hablamos de la criminología en el derecho? Cuando nosotros retomamos esta parte de la criminología en el derecho, podemos ver y conocer, en este caso, cómo es que trabaja esta ciencia y la incidencia o la relación que tienen con el derecho. Por ejemplo, si nosotros vemos y conocemos la definición que presentamos en este momento, incluso luego vamos a retomar otro ejercicio, vemos que la criminología Vemos que la criminología es una disciplina empírica e interdisciplinaria, una ciencia del ser fáctica, inductiva, que predomina la observación de la realidad sobre la perspectiva normativista y el método abstracto formal y deductivo en cuanto a propios de otras ciencias. En la criminología, podemos ver y conocer que es la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado. Si nosotros nos damos cuenta, en la criminología en el derecho va más allá. Podemos ver que dice que se ocupa del delito, bueno, conoce el delito, va a dar una sanción, eh, hace conocer también al delincuente, quién es el delincuente, del por qué, si hay algún tipo de trastorno, algún rasgo de personalidad, entre otros. También identifica, lejos de identificar, también profundiza el estudio de la víctima y sobre todo el control social del comportamiento desviado. A continuación, yo les voy a proyectar un pequeño video que está relacionado con la criminología en el derecho de mayor información. Entonces, en este momento, pues yo voy a hacer el cambio respectivo. Vamos a cambiar lo que viene a ser nuestra presentación en pantalla. Así que vamos a retomar. Bueno, permítanme. No quiere. Creo que ahorita va a proyectar. Okay.
Estudio criminal, especial. Especialistas en criminología. Ahorita vamos a proyectar. Okay. No. Estudio criminal, especialistas en criminología y derecho penal, le da la bienvenida a la presentación de nuestro centro de formación a distancia. El centro de formación a distancia de estudio criminal pone a su alcance una amplia oferta de cursos que abarca diferentes áreas de especialización, con un gran componente práctico y con el propósito de experiencia personal. Vamos a adelantar un poco. Áreas temáticas que son nuestra especialidad. Las áreas temáticas que abordamos y con las que conformamos nuestro catálogo de guía criminal, derecho penal, derecho penitenciario, detective privado. Nuestros cursos son de especial interés para estudiantes de criminología, derecho, medicina, psiquiatría y otras carreras, fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto policía como guardia civil, funcionarios de justicia, legisladores, funcionarios de instituciones penitenciarias, funcionarios de atención a las víctimas, psiquiatras, psicólogos, personal sanitario, trabajadores sociales, otros funcionarios públicos, periodistas, abogados, asesores y otras profesiones y cualquier persona interesada en conocer en profundidad estas temáticas. La metodología de formación es a distancia, por lo que la dinámica de aprendizaje es completamente flexible, permitiendo al participante acceder a los contenidos. Bueno, realmente no eran, ahí está cámara, no era lo que yo tenía preparado, pero vamos a continuar y vamos a ver, en este caso, nos vamos a ir sin el video, porque no sé por qué no replica lo que yo tenía. Bueno, en el caso de la criminología en el derecho, viene y analiza un poquito más allá en cuanto al perfil que pueda tener en este caso el delincuente, por ejemplo, sus rasgos. Yo veía, si ustedes han tenido la oportunidad de poder analizar o poder conocer un poquito más en cuanto a fuentes bibliográficas, esta parte de los rasgos de este tipo de personas, de los delincuentes, por ejemplo, los rasgos en cuanto a la forma de su rostro, en cuanto a la forma de su nariz, la altura, sus rasgos delgados, o por ejemplo, veíamos también otro tipo de perfil a personas que normalmente se dedican a un tipo de robo y violación, o sea, el hecho de poder violar a sus víctimas, no solo robar y despojarlas de sus artículos, de sus bolsos o de lo que puedan llevar artículos de valor. Los rasgos también de este tipo de personas musculosas o con sus facciones un poquito malévolas, entre otros tipos de aspectos, o sea, su forma de actuar, de pensar.
Y a eso vamos con la criminología, el poder ver de los rasgos de cada uno, en este caso, delincuente, lejos de poder analizar una escena del crimen, lejos de poder conocer qué tipo de, mm, de bala o qué número era o según el cartucho o la pólvora, si deja restos de pólvora, o sea, poder medir el tipo de distancia entre otro, conocer si había qué tipo de relación sentimental o del porqué en este caso, del delincuente hacia la víctima. Incluso en la criminología también permite conocer aspectos en cuanto a la víctima, por ejemplo, en algún momento cuando la víctima, poder decirlo de esta forma, bueno, fallece por un impacto de bala o algo más, o en algún momento cuando a inicio yo les hablaba y les comentaba en cuanto a la eutanasia, como bien sabemos, este tipo de enfermedad que en algún momento pues algunos pacientes lo padecen, hay demasiado dolor, entre otro tipo de cosas, y ellos están de acuerdo a que pues ya les sea practicar, le quiten la vida, por decirlo de esta forma, o sea, hay un consentimiento, entre otros. Lejos de la criminología, también no solo estudia la relación del delito o qué delito existe o ha existido desde que incluso en la historia, lástima que no proyectó el video, la verdad que un video excelente. En este caso nos decía de que el delito siempre ha existido, siempre se ha dado en la historia. Sin embargo, pues el ser humano no quiere conocer, no quiere pues, aprobar y decir de que el delito siempre ha existido en años anteriores, siempre ha existido desde que el ser humano pues vive en sociedad, el delito siempre ha existido. Incluso también sabemos que llega a ser un fenómeno normal dentro de la sociedad, pero no aceptable. Eh, en la parte del delito, ¿cómo es, si vamos a años anteriores, cómo era que, por ejemplo, cuando se habla o se dice o se escucha de ciertos castigos que daba en la sociedad, por ejemplo, años atrás decían, bueno, castigar al delincuente era como que una venganza que venía y se derivaba, pues en este caso, según la historia, los sacerdotes practicaban este tipo de castigos, que era una forma de poder vengar este tipo de situaciones en cuanto al delito, en cuanto a lo que tenía que ver con la delincuencia. También, lejos de castigar, se podría ver también que es como una venganza privada que existió, por ejemplo, en aquella ley que hemos escuchado cuando dicen, bueno, ojo por ojo y diente por diente. Claro que acá se viene practicando este tipo de situaciones. También el Estado sabemos que es responsable de poder castigar al delincuente. En el caso de Guatemala, lamentablemente la ley, la normativa, pues no se aplica de la mejor forma. Existen infinidades en cuanto a los procesos. Por ejemplo, la denuncia no procede, aparentemente la tomaron, pero pues no la tomaron, no ingresó al sistema, los expedientes son detenidos, las audiencias también son prorrogadas y en un montón de situaciones, o simplemente no se da o no se espera la sanción que ameritaba en cuanto a la normativa, en cuanto a la ley o al código que así lo tenga que ver en el estado de Guatemala. También podríamos ver que en este caso, tanto la antropología, la biológico y las ciencias sociales, pues están inmersas dentro de este proceso de criminología. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, en la criminología vemos que aparece mucho o se identifica en la criminología específicamente el famoso tetraobjeto. Cuando nosotros vemos que hay un tetraobjeto en la criminología, viene y aborda cuatro partes, cuatro elementos. Primero que nada, en la criminología se conoce lo que es el delito, qué tipo de delito es y la relación que pueda tener con el delincuente, y luego la relación que pueda tener el delincuente con la víctima y cómo la víctima
pues pueda tener esa relación con este control social, y el control social va nuevamente al punto del delito. Entonces ese es el estudio de la criminología en el derecho, y facultado específicamente tiene mayor relación con esta parte del tetraobjeto. Y así podemos ir ver y un poquito más allá. Vamos a ir avanzando, porque si no el tiempo nos va a comer. 10:15. Bueno. Filosofía del derecho. Cuando nosotros vemos y hablamos de la filosofía del derecho, según la definición, es el estudio y la reflexión de un conjunto de problemas fundamentales como la existencia. En este caso, tiene que ver la existencia en este mundo, el conocimiento que la persona tiene, esta parte de la verdad, la influencia de lo moral, la mente, los psíquico, la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, específicamente enfocadas hacia el hombre y el universo, que organizan y orientan el conocimiento de la realidad y el sentido del obrar humano. Bueno, en la filosofía del derecho, aparte de nuestra definición que tenemos en pantalla, nosotros podemos ver y conocer que la filosofía del derecho específicamente viene y aborda o aporta o hace ver, conoce, identifica, pretende evaluar lo que es la conducta humana en sociedad. Una filosofía del derecho va más allá, el ver la conducta, conocer, estudiar la conducta humana en sociedad, conocer, tener incidencia en esos valores supremos que se pueda tener, ese espíritu como la síntesis dentro del proceso filosófico, el espíritu, el objetivo, las instituciones, por ejemplo, los aspectos jurídicos y políticos, un poco más allá, esa esfera, algo muy importante, la esfera de la ética y el conjunto de esferas humanas que puedan llegar a tener. Dentro de la filosofía del derecho, por ejemplo, podemos ver y conocer que si no existe la parte de filosofía, pues no puede existir tampoco el inicio de aquel pensamiento filosófico y moral. En la filosofía del derecho y los valores se hace ver o tiene mayor relación con la filosofía y sus fundamentos en cuanto a esta parte, fundamentos filosóficos del derecho y los valores, por ejemplo, como el orden normativo de la conducta humana dentro de una sociedad. Entonces vemos que la filosofía también analiza y ve más allá y cómo se complementa con la rama del derecho. Teoría del derecho. Con la teoría del derecho, según nuestra imagen, nosotros podemos ver acá esta parte de la teoría del derecho, la relación que tiene con la ontología jurídica, con la axiología jurídica y la filosofía jurídica existencial. Sabemos que cada una de ellas pues tienen diferentes momentos. Por ejemplo, la teoría del derecho abarca estas tres ramas. En el caso de la ontología jurídica, específicamente hace ver o presenta aquel énfasis, aquel estudio en cuanto a los valores éticos del profesional, en cuanto al poder realizar, por ejemplo, en este caso tiene la relación con el código deontológico, en donde se hace ver toda aquella norma jurídica que no sea normalmente correcta ante la sociedad. Por ejemplo, vemos nuevamente y podemos tomar acá los casos como el aborto,
para acá en Guatemala no es legalizado, o sea, no se ha legalizado esta parte. Una parte de las personas pueden digan sí, otros no, y cada uno pues va a dar a conocer sus puntos a favor. Sin embargo, pues es acá donde se hace ver, donde se rige bajo un código. El matrimonio, como yo les decía anteriormente, con personas del mismo sexo, entre otros. Entonces, hace ver este tipo de casos entre otro tipo de cosas y cómo la axiología jurídica también es parte de este tipo de aspectos. Por ejemplo, en la axiología jurídica vamos a conocer qué es la teoría de los valores, por eso es que se complementa, perdón, una con la otra, conocer el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de normas jurídicas, por ejemplo, objetos de estudio de la filosofía específicamente. La filosofía jurídica y existencial, bueno, en este caso, pues existe un marco de la relación hombre con la realidad jurídica. Específicamente podemos decir que, por ejemplo, no podemos prescindir del hombre en la realización del derecho porque la humanidad es la que crea y aplica al derecho. Entonces vemos que están unidas y cómo es la interpretación de cada una de ellas. Estamos ya por terminar nuestro horario del día de hoy, nuestra clase, nuestra semana número 13, por lo que voy a tenerles a bien poder darles a nuestras preguntas de estudio. Pregunta número 1. ¿Cuál es el primer caso en el que fue válido un peritaje psicológico para determinar una sentencia? 2. ¿Cuál es la ciencia social que se encarga del análisis y estudio científico de la estructuración y funcionamiento de las sociedades humanas? 3. ¿Cuál es el nombre de la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del delito, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado? Número 4. ¿Cuál es el estudio y reflexión de un conjunto de problemas fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad y la moral? Y por último, la número 5, ¿cuál es el nombre del código que fija las reglas del trabajo ético de un profesional del derecho? Y con esto pues estamos ya dando por terminada nuestra presente clase del día de hoy. Agradezco el tiempo que ustedes me han brindado en su momento. Les deseo un feliz día. Hasta pronto.